Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en Entrevista Venevisión Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, por supuesto, y a esta casa que de alguna forma sirve de interés para los productores agropecuarios de campo para ventilar sus problemas. ¿Cuáles son las cifras actuales de los niveles de producción? Las cifras actuales, los niveles de producción, nos basamos en lo que tienen, cifras que tiene Asofrigo y cifras que dice la FAO. O sea, cuando hablamos de que tenemos entre 8 y 10 kilos de consumo de carne per cápita, estamos hablando que son los niveles más bajos que hemos conocido nosotros en los últimos 30 años. En la década de los 90 nosotros teníamos la capacidad de tener 25 kilos de carne per cápita, más lo que es el cerdo, más lo que era el pollo y más lo que era el pescado, que era una dieta que mantenía más o menos el venezolano sobre los 60 kilos per cápita. Hoy por hoy no llega a 19 entre cerdo, res, pollo, debido a que, bueno, de alguna manera se trastocaron y se hundió totalmente el aparato productivo del país al aplicar una mala política como es la ley de tierra. La ley de tierra de alguna manera se refleja en los anaqueles de los supermercados, donde no ha traído productos, sino que más bien los ha vaciado. ¿Cuál es la situación en líneas generales del sector desde el punto de vista infraestructural, de distribución, de todo lo que significa la cadena de producción hasta la distribución? Bueno, es muy grave. Primero que los alimentos que nosotros hacemos no se hacen en ningún centro poblado. Normalmente tenemos un promedio de 50 litros, alrededor de 50 litros un productor agropecuario para poder ir a su unidad de producción y traer los productos. Y los que no hagan queso artesano tienen también transporte para poderlo ir a buscar, que ese transporte lleva hacia los centros de procesamiento y de distribución de alimentos. Tenemos largas colas en los sectores rurales. Venezuela está para mí dividida en dos. Una muy importante que deben de vivir muchísimo mejor o más dignamente también como el resto del país, que es la capital, en donde no hay colas de gasolina, en donde podemos poner combustible las 24 horas del día, y otro que es el país rural, el país que sale fuera de la capital, en donde entre más hacia el occidente estés, puedes estar haciendo 6 y 7 días en una cola de combustible, y sobre todo esos son los municipios que tienen la carga de producir alimentos. Es casi que inviable, tenemos básicamente un paro técnico, casi que inviable poder traer los alimentos hacia los centros poblados como Caracas. Es básicamente una tarea titánica donde pagamos combustible a más de $1 el litro y que es casi que imposible colocar los alimentos con los precios que tienen en el mercado, que sabemos que son los precios más económicos de toda Latinoamérica y los podemos debatir con quien quiera. Lamentablemente entendemos también, por supuesto, no lamentablemente, entendemos también que el salario del ciudadano venezolano no le da para poder comprar la carne y la leche más económica de toda Latinoamérica y tampoco ningún otro alimento, ni aquí ni en ningún país del mundo, con un salario que ronda alrededor de $7. De continuar la situación del combustible en 1 o 2 meses, ¿cuál sería la situación del sector? Si a nosotros nos paran totalmente, es casi que inviable. Está bajando superior o muy claramente está bajando más la producción porque no podemos atender nuestras unidades de producción. Allí tenemos trabajadores que tenemos que llevarles la comida y los insumos, tenemos ganado que tenemos que llevarle el medicamento y por supuesto retirar el producto para poderlo traer hacia los centros de consumo. Si eso no es posible y no nos dan una solución, nosotros creemos que esto dentro de poco va a traer una repercusión grande en los mercados del país, en donde se va a acentuar muchísimo más la crisis. Quizás ahora tengamos todavía un poco más de que eso, bueno, porque hemos buscado alguna que otra alternativa, pero casi inviable, sin gasolina, sin combustible, para prender nuestros tractores y nuestros vehículos de trabajo. Por supuesto, nosotros no podemos hacer la tarea, no podemos regresar tampoco tan hacia atrás a la era de lo que eran los bongos, los burros, porque lamentablemente aquí no hay otra vía por donde traer los alimentos que no sea por la vía de los hidrocarburantes. Usted hablaba de que mientras más al occidente, más se recrudece la situación para los productores. ¿Cuál es la situación mientras más al occidente se avanza en seguridad física y jurídica? Bueno, podemos hablar de que entre más al occidente tenemos muchísimos más problemas. El tema del combustible es uno, pero el tema de la electricidad es otro catastrófico. Nosotros podemos pasar 11 días totalmente sin energía eléctrica. ¿Cómo podemos trabajar? 11 días es casi prácticamente que inhumano con temperaturas de 40 para poder hacer un trabajo que de alguna forma necesita por lo menos algún tema de confort, por lo menos
tener energía eléctrica, tener cómo refrigerar la leche de un alimento perecedero, tener cómo tener una cava básicamente para poder refrigerar la carne. Eso no es posible en la mayoría de los estados que colindan totalmente, que son los últimos del cable, digámoslo así, de transmisión de energía eléctrica, desde las que de alguna manera se encargan de pasarla hacia los estados como Zulia, Apure y Táchira, y que por supuesto no solamente es el tema de la electricidad, no solamente es eso, sino también es el tema de la inseguridad. Entre más hacia la frontera esté, por supuesto nos conseguimos con un territorio muchísimo más permeables hacia contrabando, hacia otro tipo de actividad económica, porque básicamente las autoridades en esa frontera solamente custodian lo que son los puentes de control, pero tenemos 2.400.000 kilómetros de frontera con Colombia, más lo que tenemos con Brasil, que básicamente son permeables para cualquier actividad ilícita que se quiera hacer allí. ¿Cuál es el momento que viven los productores, los dueños de fundos, de fincas, de hatos, en su seguridad personal, en esas regiones fronterizas particularmente? Bueno, como te digo, si en las ciudades tienen problemas de seguridad, los ciudadanos que tienen, por supuesto, la capacidad de tener un 911, digámoslo así, nosotros en las áreas rurales no tenemos acceso ni siquiera a podernos comunicar. Básicamente vivimos o estamos solos en unas regiones aisladas de los centros poblados, en donde lo que tenemos allí son nuestros animales y nuestros trabajadores. Allí sucede totalmente de todo, hay presencia de todo lo que tú quieras y creas que hay en la frontera venezolana. Lo mismo pasa en el centro del país, en donde los productores agropecuarios lo único que han podido hacer, resguardando algunas zonas, son patrullajes nocturnos, por supuesto sin ningún armamento, única y exclusivamente de la mano de Dios, tratando de por lo menos de repeler un poco la acción de Lampa. Y municipios como Machiques y Perijá, en donde en menos de 8 meses han pasado 7.000 animales que han robado y han pasado la frontera bajo la mirada complaciente de las autoridades, porque básicamente en esa zona que se despejó entre Venezuela y Colombia, pero que es territorio venezolano, es un territorio única y exclusivamente para delinquir. Ahí no hay presencia absolutamente de ninguna autoridad. Lo mismo pasa en Apure, en donde se llevan grandes rebaños en una noche y los pasan hacia el vecino país Colombia, por supuesto debilitando muchísimo más al productor agropecuario bajo la mirada complaciente o por lo menos la mirada sin tener ningún ejercicio de las autoridades y sin prestarle por lo menos la colaboración a los productores agropecuarios. Se nos ve como enemigos, esa es la verdad, en esa zona, pero lamentablemente nosotros somos los únicos que estamos combatiendo aquí un problema grave que está en el país, causado por malas políticas, que es el hambre. ¿Fue presentado el Plan País Agroalimentario en la UNIMED? Sí, ayer ante la Asamblea Nacional, la Comisión Agrícola de la Asamblea Nacional, con la presencia del presidente de la Asamblea, también allí Juan Guaidó, y con la presencia, por supuesto, de todos los diputados, pudimos nosotros presentar un plan. Mientras que se ha destruido el aparato productivo, nosotros tenemos interés en presentar ese plan porque es la única posibilidad de que volvamos nuevamente, no solamente a tener los niveles de la década de los 90, sino que podamos nosotros rebasar y poder vender alimentos hacia otros países trayendo divisas al país. Te lo puedo explicar muy rápidamente. Cuando se empezó la palabra demarcación, nosotros teníamos alrededor de 8,5 millones de hectáreas produciendo alimentos en el país. Se apropiaron o se expropiaron alrededor de 4,5 millones a 5 millones de hectáreas que hoy por hoy no producen absolutamente nada, su producción no está a la vista. Y ejemplo de esto te puedo dar. En una regulación que tuvieron anteriormente, los gobernadores estaban quitándole, porque no tenían producción, que debiera de estar esas tierras produciendo para los programas sociales, le quitaban a los privados alrededor entre el 15 y el 20 y el 30% de la producción y se las pagaban a precios que de alguna forma eran risibles y que arruinaban totalmente a los productores agropecuarios. Eso mejor ejemplo no lo hay. Si ellos no tienen producción, pues tienen que meterle la mano en la botijuela a los privados y de alguna forma eso era lo que estaba sucediendo. A Dios gracias se levantó esa medida porque, bueno, de alguna forma se mostró el malestar y se demostró que se estaba arruinando mucho más el sector productivo, que hace mucha falta en el país, y nosotros estamos dados a la tarea de construir. Estamos poniendo eso para un gobierno que de alguna forma tenga la particularidad de ver el campo como una herramienta para poder alimentar a 30 millones de habitantes y al mismo tiempo
como una herramienta para poder traer divisas y que el Producto Interno Bruto de la ganadería, por supuesto, sea interesante para el país. ¿Cuáles son los primeros pasos a cumplir para poder comenzar a levantar el sector agroproductivo del país? Lo primero es ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo y se siguen imponiendo las políticas como tal cual se han venido haciendo en estos últimos años, creyendo que las unidades de producción son cuarteles y que el productor agropecuario es un soldado, totalmente no vamos a tener ningún avance dentro de la ganadería. Ahí está todo un compendio, por supuesto, que podemos nosotros revisar y que podemos poner totalmente para que se produzcan alimentos en el campo venezolano, que dice cuáles son los pasos. Tenemos que hablar, por supuesto, de seguridad jurídica, de seguridad personal, tenemos que hablar también, por supuesto, de los financiamientos que hoy por hoy se extinguieron en el país, no hay financiamiento para los productores agropecuarios. Toda la banca de Venezuela no tiene la capacidad de poder financiar un solo rubro de alimento en Venezuela. Esa es la verdad, la banca también está pasando una dura crisis y por mucho que quieran ayudar pues a cualquier parte del sector privado, pues básicamente no van a poder obtener el objetivo de tener una Venezuela que pueda ser autosustentada. Se busca a través de este plan país que se ha presentado ante la Asamblea Nacional concretar convenios dentro del país con el gobierno, se busca financiamiento externo que pueda venir de fuera para poder repotenciar el sector. No, es una ley hecha totalmente para el territorio venezolano y con el pensamiento de la preocupación que tenemos nosotros de cada una adecuada a la situación económica del país. Que empieza desde el primer día, por supuesto, y en muchos rubros termina hasta el sexto, hasta el séptimo día, hasta el sexto, hasta el séptimo año de trabajo, porque hay rubros que tienen, por supuesto, una actividad biológica un poco más grande. Lo estamos haciendo de la mano de los productores agropecuarios, de los que saben, que saben de búfalos, de los que saben de ovinos y caprinos, de los que saben, por supuesto, de los vacunos, que es nuestro trabajo, y por supuesto de la empresa transformadora que de alguna forma hace falta en el país, porque es imposible que nosotros podamos generar mayor producción si no tenemos como nosotros procesarla y ponerla, por supuesto, a manos del consumidor venezolano. Pero más grave y que creemos nosotros que debemos tratar de convivir es que el sector rural tenga una vida dignificada, que los trabajadores tengan buenas escuelas para sus hijos, que de alguna manera puedan convivir y que puedan dignificar también con un salario que le permita por lo menos atender las necesidades básicas de su familia, igualmente que haya una mínima rentabilidad para los productores agropecuarios, que se pueda mantener y que eso se pueda hacer el proyecto y buscar autofinanciamiento, por supuesto, apalancamiento con la banca una vez que, por supuesto, esté fortalecida. Las vías las hay y están en ese documento. Hace falta también, por supuesto, la ayuda de un gobierno comprometido totalmente con la producción de alimentos y que no única y exclusivamente estén haciendo algunos impulsos que sean de alguna manera dirigidos hacia el productor agropecuario, pero sin la concertación de él. Nos queda un minuto. Quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿De cuántas cabezas de ganado tendría que tener el país para poder hablar de que se estabiliza la producción y a partir de ese momento poder hablar de exportación? Fácilmente, teníamos más o menos en los 90 y está cuantificado en los últimos censos, 17 millones y medio de cabezas de ganado. Hoy tenemos por debajo de 10 millones de ganado en cifras que son de azofrigo y por supuesto, de las matanzas de azofrigo podemos decir que eso, pero nosotros deberíamos ir apuntando a una cabeza de animal por ciudadano. Debemos de ir buscando que se incremente el rebaño a 30 millones, si son 30 millones de verdad de habitantes que existen en el país, o más, si es necesario. Yo creo que hay la capacidad de hacerlo. Tenemos 20 millones de hectáreas para producir solamente ganadería y están allí sin tocar. Ahora sí, para finalizar, ¿asamblea anual? A la asamblea anual de FEDENAGA, por supuesto, va a ser en Maracaibo. Allí vamos a dar suficientes tips para que los productores agropecuarios mantengan la Santa María totalmente arriba. Vamos a tratar de diversificar totalmente, es posible diversificar la ganadería en otros rubros como de la parte de la pesca o de alguna manera algunas pequeñas especies, o también puede ser la parte vegetal que puede convivir y coexistir con lo que nosotros representamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Estuvo con nosotros Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, en entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.